Continuamos con la última actividad del día, es el lanzamiento del libro Resistencia a la violencia política en América Latina, documentando la atrocidad. Es un texto colectivo que ha sido publicado por Palgrave Macmillan, editado por la profesora Oriana Bernasconi, y cuya traducción al castellano, entiendo, se encuentra lista. El texto será comentado por María Luisa Sepúlveda, presidenta del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, quien previamente se desempeñó en el Comité Pro Paz, en la Vicaría de la Solidaridad y en la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Además, por Eva Muchopapa, quien es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, y docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Preside la mesa la profesora Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de los Estados. Bien, en honor al tiempo, este es el libro que vamos a presentar. Quiero decir que el libro está todavía en inglés, pero va a estar en castellano. Afuera hay una indicación de cuál es el contenido del libro, hay un folleto, y también al que esté interesado cómo lo puede encontrar. Cedo la palabra a María Luisa. Antes de empezar, buenas tardes. Lo más probable es que me tenga que salir antes que termine el panel porque tengo que presidir una reunión del museo que empieza a las 5 y que es cada 2 meses y me toca en un ratito más estar a cargo de ella. Yo he sido invitada a comentar este libro porque hace alrededor de 2 años atrás el equipo que trabajó esta investigación me invitó a conversar sobre cómo hacer este trabajo, cómo ir a mirar, a observar cómo fueron los registros que se hicieron en el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad de lo que fue el terrorismo de Estado. No los conocía todos, pero conocí fundamentalmente a Oriana, a Elizabeth, a Boris, a varios de ellos, y estuve varios meses colaborando con esta investigación y hoy día ellos me pidieron que les comentara el libro, y aquí estoy. Y escribí algunas palabras porque si no me podría ir por cualquier lado. ¿Cómo decir algunas palabras sobre este excelente trabajo, sobre cómo comentó el terrorismo de Estado, el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad? Instituciones en las cuales trabajé desde el año 74 en medio de esta fuerte y grave crisis social y política que se manifestó a partir del 18 de octubre. No me ha sido fácil concentrarme en mirar el pasado. Este presente me invade, me duele y me asusta. A veces me da esperanza y otra me da mucha incertidumbre. Cada vez que intentaba tratar de ordenar las ideas, el acontecer diario me lo impedía. En fin, a pesar de todo, intentaré decir algunas ideas. Por otro lado, conversaba especialmente con jóvenes que me decían, esto es como la dictadura. Yo decía, no, es muy distinto. Los primeros 3 días del golpe, la magnitud de víctimas de violaciones a los derechos humanos y las características de los hechos fueron muy distintos. Esos primeros días ya habían cientos de ejecutados, más de 6.000 detenidos, de los que permanecen hasta hoy cientos de ellos en calidad de detenidos desaparecidos. Estamos hablando de los 3 primeros días, no es comparable, son fenómenos distintos. En el 73 no era posible desafiar a los militares y carabineros en el toque de queda, tampoco participar en las manifestaciones multitudinarias, como ha ocurrido estos días. La prensa solo informaba lo que la dictadura permitía. En todos los regimientos de Chile, excepto un par de regimientos fronterizos,
hubieron detenidos y los detenidos dieron testimonio de que fueron torturados y se les aplicó corriente. El informe Vale señala que entre los partidarios del gobierno depuesto predominó el desconcierto y el miedo. La resistencia que hubo fue esporádica, aislada y la mayoría de las veces le costó la vida a sus actores. A pesar del discurso con el que se justificaban las violaciones a los derechos humanos, los militares controlaron el país a las pocas horas del golpe. Ya antes del 11 de septiembre venían preparándose y habían ocurrido allanamientos a empresas y sindicatos en virtud de la ley de control de armas. Para los más jóvenes también hay que recordar que los canales de comunicación eran precarios. No existían celulares, ni redes sociales, ni internet. Existían pocos teléfonos fijos y la mayoría de ellos no estaban precisamente en los sectores populares. La violencia política que vivimos en esa época no solo se refiere al daño físico, psíquico, moral directo, sino también a los climas de amenaza a la población que generaban miedos a perder la vida propia o la de seres queridos, y eso era lo que se vivía permanentemente. Este era el contexto del 73. Este 2019, lamentablemente volvemos a presenciar graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Han habido muertes, estamos horrorizados con los heridos en los ojos, con los perdigones que aquí se han hablado. Lo que está pasando hoy día es grave y no podemos permitirlo. Creí necesario hacer este preámbulo porque a raíz de leer esta investigación me he preguntado cómo se estarán realizando los registros de las denuncias de violación a los derechos humanos en estos momentos. Me imagino que será difícil hacer un consolidado por la multiplicidad de actores que intervienen. El INH, las universidades, las ONG, recintos de salud, tribunales, amigos, sindicatos, gremios, abogados, familiares, médicos. Se registran fichas, se comunica por redes sociales, por medios de comunicación, se documentan informes médicos, se presentan recursos judiciales, otros no quedan registrados por temor o por no ser considerados hechos relevantes. Otro me dijo que fue herido por un perdigón y que no dejó lesión, o sea, denuncia porque no quería ser fichado, podría traerle posteriores problemas. También están las noticias falsas, o como se les dice ahora, fake news, a veces porque no se han chequeado, otras con mala intención. En los años desde la dictadura, las denuncias se hacían solo cuando estaban absolutamente chequeadas. La credibilidad de ellas era la fortaleza de la institución y muchas veces la seguridad de la víctima. Los que permanentemente entregaban informaciones falsas eran las autoridades, para lo cual usaban los medios de comunicación que tenían a su disposición. En este museo pueden encontrar más de una prueba de lo que estoy señalando. Contra eso luchamos permanentemente a través de los registros de que habla este libro. Los registros de los abusos cometidos por el Estado chileno se reunieron y clasificaron de manera sistemática desde los primeros momentos, dando forma a los archivos. La investigación confirma que la documentación estuvo en el centro de esta cruzada humanitaria, lo que permitió, por un lado, comprender la magnitud de la represión y poder de alguna manera responder a las falsedades de las explicaciones oficiales. Así, la violencia de Estado fue posible ser conocida y visibilizada, y como afirman los investigadores, esta documentación permitió desafiar a la dictadura cuando intentaba borrar las huellas de sus crímenes. La negación, el silencio, la impunidad suelen instalarse como los mejores aliados del terrorismo de Estado. Los registros de la asistencia jurídica, asistencial, médica, psicológica, social, de la atención a las víctimas y sus familiares, hace consciente la importancia del registro diario para la acción de ese momento y cómo se ha ido edificando en el tiempo ha sido un aporte para las comisiones de verdad, para los esfuerzos de establecer justicia y para que podamos compartir la memoria con las nuevas generaciones. Esta investigación releva el rol del tercer actor, el defensor de los derechos humanos. En dictadura, en las condiciones en que ésta se desarrolló, la manera de que se defendieron y promovieron los derechos humanos tuvieron características muy asociadas a las condiciones del momento.
Hoy el tercer actor, aparte de los organismos especializados como el IDNH, es la sociedad civil en su conjunto. Los defensores de los derechos humanos hoy es muy diverso. Hemos visto que pueden ser los familiares, sus compañeros, sus abogados, las redes sociales. Esa forma de registro de atención y de visión fue válida para ese momento y ese contexto, el que yo valoro y creo que los que trabajamos en ello lo hicimos con mucha pasión y compromiso. La manera como nos relacionábamos con quienes se acercaban a solicitar los servicios del comité y la vicaría y la forma en que se documentó los episodios de la violencia individual y colectiva es parte de la gestión humanitaria y de una sostenida labor de solidaridad que hoy es parte de la memoria histórica de nuestra sociedad, cuestión que en esos primeros tiempos no éramos tan conscientes. Pero no solo los trabajadores de la vicaría y del comité actuamos así. Todos los trabajadores de derechos humanos dimos una respuesta solidaria, brindamos protección, refugio y defensa a las víctimas y entregamos un espacio de humanidad cuando el Estado resolvió que parte de los ciudadanos no merecían respeto, ni protección, ni dignidad, y en miles de casos, ni derecho a vivir. El trabajo estuvo concebido, como bien dicen las investigadoras, en el reconocimiento de las víctimas como seres indefensos cuyos derechos estaban siendo arrebatados. También sobre el rol fundacional de esos vínculos donde el sufrimiento podía ser aliviado. Se reconoce cosa que también nosotros así lo entendimos, que las prácticas de asistencia y denuncia, no solo como una acción humanitaria, sino también como una forma de resistencia antidictatorial. El comité, como la vicaría, proporcionaba un espacio seguro a las familias de los presos para su búsqueda y su apoyo en los casos que requirieran actuar en conjunto. La información que se recolectaba trataba de ser rigurosa y de contrarrestar las falsedades de la dictadura. Se realizaban informes periódicos con datos cuantitativos y con relatos de casos que daban cuenta de las prácticas represivas. Los informes eran mensuales. Se iniciaron en el año 76. Se entregaban a distintas autoridades, por lo que no es posible decir que no se sabía. La información que contenían los informes daban cuenta de situaciones de todo el país. La revista Solidaridad además circulaba a través de parroquias, era otra fuente de información de lo que estaba pasando y también daba cuenta de experiencias de solidaridad. El registro de la violencia del Estado permitió ser un interlocutor difícil de derrotar hasta para la dictadura. La información era entregada a los tribunales en las acciones judiciales y en informes temáticos, y a los organismos internacionales de derechos humanos, como también a las organizaciones de afectados o de familiares. Las organizaciones de familiares sostuvieron las acciones de denuncia y a la vez se les fueron traspasando conocimientos que en otros contextos hubieran sido impensados. Finalmente, los dirigentes tenían opiniones fundadas respecto a la conveniencia o no de acciones judiciales colectivas. Eso lo aclaró muy bien Caupoto recién. Y ellas han sido las que han sostenido las denuncias hasta hoy día. Surge la pregunta de cómo fue posible la existencia de esta institución. No hay una sola explicación. Una de ellas fue el compromiso de parte de la Iglesia de Chile, en particular del cardenal Raúl Silva Enrique. Otra parte muy importante fue la solidaridad de la comunidad internacional con el proyecto político chileno hasta el año 73, con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y el papel del exilio chileno, entre otros. Se logró dar a conocer la magnitud y las atrocidades de las violaciones a los derechos humanos, como también se logró visibilizar la dignidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Las estrategias que usamos, las asistentes sociales, fueron de asistencia y de promoción. Las estrategias no solo fueron de registro individual, se apoyó la organización de familiares ya en 1974. También se trabajó en denuncias colectivas. Los abogados presentaron acciones judiciales colectivas. Ya a principios del año 74 se hizo el primer amparo masivo por 131 personas en marzo de ese año.
La mayoría de las personas por las cuales se recurrió todavía se conoce su destino, integran la lista de detenidos desaparecidos. Más tarde se presentaron múltiples de otras acciones como querellas colectivas. Se apoyaron huelgas de hambre. A medida que se iban apareciendo nuevos problemas, íbamos tratando de dar respuestas de cómo dejarlos documentados. Recuerdo cuando se descubrieron los cuerpos enterrados en los hornos de Lonquén y no se sabía a quiénes pertenecía. El servicio médico legal, que era parte del aparato represivo, no podíamos recurrir a ello y no teníamos profesionales que nos ayudaran a confeccionar una ficha antropomórfica. Finalmente nos ayudó un profesor de Derecho de Medicina Legal con una información muy general. Entre varios de nosotros nos sentamos a desarrollar una ficha que con algunas perfecciones se usa hasta hoy, no solo en Chile, sino que también en otros lugares donde han habido genocidios. A partir de esa fecha, la Vicaría indagó múltiples lugares donde pudieron haber cuerpos de detenidos desaparecidos, actividad que era muy difícil de realizar porque las denuncias no eran precisas, no siempre los lugares eran de fácil acceso o sus dueños facilitaban la búsqueda. Así todos hicieron muchas búsquedas, con así o sin ayuda de tribunales. Como lo señala el libro, mientras la Vicaría realizaba la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la dictadura hacía desaparecer por segunda vez sus restos. Años después se supo que a esta operación le llamaron retiro de televisores. Hasta en el nombre de las acciones mostraban su brutal desprecio por la vida y la dignidad de sus víctimas. En la década de los 80, el Departamento Jurídico de la Vicaría sufrió dos importantes cambios en su actuar. Por un lado, se inician manifestaciones públicas de protestas al régimen, lo que hace que las detenciones sean más bien masivas que selectivas, por lo que hubo que modificar las atenciones a los familiares. Se les entregaba un informativo y se llenaba una hoja con datos básicos. En el primer momento no se realizaba una entrevista en profundidad. Lo más importante era que ésta reconociera y que los abogados pudieran ir a comisarías a preguntar por los detenidos y presentar recursos de amparo. Si el detenido era incomunicado o pasaba a tribunales, se seguía el trayecto habitual. Si salía en libertad, quedaba hasta allí. El segundo gran cambio fue la decisión de la institución de no defender en tribunales a personas que habían atentado contra la vida de terceros. Si se atendía mientras no era reconocido, estaba incomunicado o estaba en riesgo su vida, cuando pasaba libre plática era referido a otras instituciones de derechos humanos. Esto no fue fácil en la relación con los detenidos y sus familiares, y las confianzas en alguna medida con este grupo se fueron debilitando. Íbamos adecuando los métodos de atención, los principios y también los formularios en que registrábamos los hechos. La investigación detectó 120 formularios, la mayoría de ellos tenían en su formulación mejores intenciones que su práctica, formularios por situaciones jurídico-social, por ingreso, seguimiento. Por otro lado, éramos muy cuidadosos de cómo registrábamos la información. Siempre nos poníamos en el caso de que fuéramos allanados o alguien que no debiera leyera la información y afectara la integridad del afectado. Así que de alguna información o no se escribía o se escribía en clave. También, cuando no teníamos computadores, usábamos las sábanas, que eran hojas cuadriculadas, donde cruzábamos información para encontrar relaciones que pudieran ayudar, por ejemplo, a entender quién eran los agentes responsables de la atención, o en otros casos, quiénes podrían ser posibles víctimas, como por ejemplo cuando tratábamos de saber la identidad de 20 o más cadáveres aparecidos en el río Maipo, en el sector del Cajón, mutilados sus dedos y sus rostros para no ser identificados. Qué ayuda había sido tener un Excel. Hablar de la Vicaría, no puedo dejar de hablar de nuestro querido amigo y compañero José Manuel Parada, un hombre brillante, sencillo, que trabajaba desde el comité con nosotros y, como todos ustedes saben, fue brutalmente ejecutado en marzo del 85. José Manuel fue uno de los artífices de los archivos de la Vicaría y del análisis de esto. No cabe duda que esto también le costó la vida. Tenía 36 años, 4 hijos. En este museo trabaja uno de estos 4 niños, hoy un hombre ya adulto. Tampoco puedo obviar los archivos o fichas médicos a propósito de la atención de un herido a la dictadura. A través de la justicia militar hizo un juicio a la institución para revisarlas y obtener la información que se consignaba por ello.
Estuvo preso el abogado Gustavo Villalobos varios meses y más de un año el médico Ramiro Olivares. La estrategia era demostrar que éramos una institución al servicio del terrorismo. Esto se ha repetido estos días, defender los derechos humanos hacia el juego del terrorismo. Eso dicen las personas cuando no creen o quieren relativizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hoy que la institución de la Iglesia está tan desprestigiada, quisiera reconocer al obispo Valles cómo confió y se jugó por defender esas fichas y en definitiva los archivos de la vicaría. Como ya se señaló, esta investigación reconoce y releva el trabajo del tercer actor que no ha sido visibilizado en nuestros estudios. Este tercer actor son las asistencias sociales, abogados, médicos, psicólogos, sacerdotes, religiosos, militantes políticos, personas sin militantes y contradictores en trabajo de solidaridad. Estas personas combinaron su acervo profesional con innovación, con experiencias organizacionales y con un gran compromiso humanitario, con la dignidad de las víctimas y sus familias. El trabajo fue de equipo e interdisciplinario. Todos tuvimos que aprender a trabajar en derechos humanos y a desarrollar estrategias innovadoras para entregar disciplina, cuestión que no siempre fue fácil, pero finalmente, al ponernos de acuerdo, siempre dio buenos resultados. El trabajo en un inicio fue reactivo, al poco andar se profesionalizó la escucha y se fue organizando de acuerdo a las distintas situaciones represivas y de desamparo de las víctimas. En momentos el asilo fue importante, en otros la búsqueda de los detenidos desaparecidos o el liberar presos de las cárceles, en otros fue el defender la impunidad por la ley de amnistía o el derecho a vivir en la patria. Como ustedes saben, durante los 17 años la dictadura se reprimió, así que siempre tuvimos trabajo. Junto con la atención de las asistentes sociales y de la de abogados estaba la atención de salud. Nosotros tuvimos un policlínico y que en ese policlínico fundamentalmente se atendió a todos aquellos que llegaban para que fueran, atendía las heridas que generaban los perdigones y estaban los médicos que fundamentalmente curaban las heridas perdigones para no ir a los centros de salud públicos y no ser ahí fichados. A veces eran 10 diarios, había una persona que tenía que trapear los pasillos de la vicaría los días de protesta porque quedaban absolutamente ensangrentados. Como el estudio lo señala, estos relatos, documentos, no solo sirvieron en la época de la dictadura, sino que han sido vitales en los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria del periodo post-dictadura, para las comisiones de verdad, los tribunales y para este mismo museo. Los archivos de la memoria han sido relevantes y también diría que insuficientes. Las nuevas investigaciones, los nuevos testimonios, las nuevas investigaciones judiciales han entregado mayores antecedentes que han permitido tener más memoria de lo que fueron las graves violaciones a los derechos humanos en dictadura. Desgraciadamente nada de ello ha sido por colaboración de quienes cometieron los atropellos. Ellos siguen apelando a la impunidad independientemente que un número no menor de agentes haya sido condenado. Lo que sí está claro es que mientras sigan con vida, las personas que fueron vistas seguirán dando testimonio y aportando con un pedazo de verdad para, a partir de sus relatos, ir reconstruyendo esta historia de dolor y así poder seguir develándola. Como lo señala el libro, los archivos de la vicaría también han sido útiles para hacer justicia en otros países, donde los servicios de seguridad chilenos actuaron en coordinación con los servicios represivos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia fundamentalmente, en la llamada Operación Conde. A propósito de esta operación no puedo dejar de señalar, porque si no me equivoco, es de los pocos casos que el libro menciona, la situación de Frida Lachmann y Ángela Tanasiu, su hijo Paulo de 5 meses, chileno. Los padres fueron perseguidos en Chile y luego en Argentina hasta ser detenidos con el hijo en 1976. Su abuelo los busca incansablemente hasta que se integra Abuelas de Argentina. En 1213, Pablo Lachmann recupera su verdadera identidad. Había sido adoptado por un represor del lugar donde sus padres habían estado detenidos y asesinados. Su padre adoptivo estaba detenido por crimen de la dictadura argentina. Pablo, en abril de 2015, se suicidó. Su abuelo materno había fallecido antes de que él recobrara su identidad. Tías paternas no tuvieron posibilidad de hablar con él.
Quisiera recordar a ese abuelo, un hombre que llegó a Chile a los 5 años, separado de sus padres a causa de la guerra, que dedicó su vida a recuperar a este nieto. Cierra de la Vicaría de la Solidaridad a fines de 1992, se crea la Fundación de Documentación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Desde esa instancia se ha seguido colaborando, como ya se ha dicho, con el establecimiento de la verdad y la justicia y la memoria. Antes de terminar, quisiera señalar que a raíz de esta experiencia y pensando en lo que estamos viviendo estos días, sería muy necesario que el INDH pudiera reunir la información de todas las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos para agentes del Estado a partir del 18 de octubre. Por lo que se ve, existe mucha dispersión, hay situaciones que pueden estar contadas más de una vez y otras ninguna. Es necesario hacernos cargo de cuál está siendo la realidad y a partir de ello debe esclarecerse judicialmente todas las situaciones que así lo meriten, como también deberían ser los tribunales aplicar las sanciones a quienes corresponde. Por otro lado, el Estado debería crear las condiciones para reparar especialmente a las personas que han quedado con lesiones permanentes. En estos momentos debiéramos encontrar prontamente los caminos que permitan una mayor justicia social para las grandes mayorías y no dudar de rechazar la violencia en las manifestaciones. Solo me queda agradecer a las y los autores de este minucioso trabajo, que recoge una experiencia desde la práctica misma de cómo fuimos dando respuesta a las demandas de quienes eran víctimas de graves atropellos al derecho a la vida, a la integridad, al derecho a vivir en la patria, al derecho a una sepultura digna y a honrar a sus muertos, al derecho al duelo, al derecho a vivir en tu ciudad, a transitar libremente por tu país, a manifestarte, en fin, al derecho de vivir en democracia y a restablecer el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, realmente gracias. No solamente han sido unos excelentes comentarios que contextualizan el libro, sino que además ella ha sido una de las más entrevistadas para realizar el libro. Muchas gracias, ya nomás a tu pregunta. Seguimos. El papá de la Frida Lashman, de una historia, llega a los 5 años a Chile, empieza a trabajar de los 12 años, se casa, tiene 2 niños, cuando estos niños tienen 7 y 8 años se muere su mujer de cáncer, cría a sus hijos. La Frida entra a la Universidad de Concepción, se mete a militar, viene el golpe, la detiene, al final sale a Argentina con su pareja, la detiene en Argentina al 76 y al 77 el hijo muere en moto, el otro hijo. Y él dedica su vida a buscar este nieto, porque él se le imagina que los papás los mataron. Y trabaja todo el año y junta plata y se va un mes todos los años a Argentina y recorre Argentina, hogares de menores, todas las instituciones, y tiene un auto que como los móviles grandes, y un día deja de usar el auto y lo forra y deja este auto y lo pone en un testamento para que este auto lo deja de herencia para que sirva para la búsqueda de Pablo cuando él no esté. Y entre medio muere y ahí aparece Pablo y se suicida. Bueno, chao. Bien, te cedo la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes. Quisiera también, como María Luisa, comentar o agradecer en realidad la invitación a presentar este libro. También hace un par de años atrás participé de una reunión con el equipo que escribió este libro. En el momento en que yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, analizando un archivo de inteligencia militar,
de la Armada Argentina, y encontramos un montón de puntos en común en relación al interés por estos archivos, no solo por la información que contienen, sino por los procesos que están detrás de su conformación. Entonces, quisiera referirme un poco más a este aspecto, que es el que yo más conozco, ¿no? Obviamente que en este contexto de movilización social todo se resignifica. También la cuestión del registro vuelve a aparecer con todas las complejidades que supone la multiplicidad de formas de registrar que tenemos y las dificultades que hay para reunir, ¿no es cierto?, toda esa información, porque de alguna manera entiendo que, y de esto trata un poco esta presentación, que el registro, y en este caso cuando asume un formato de archivo, permite no solo la emergencia del archivo en sí, sino la del evento, ¿no? También cuando visité esa vez al equipo, estaba trabajando, decía, con un archivo de la represión, y en Argentina, era 2017, se había desatado una represión contra una comunidad mapuche en la provincia de Chubut, contexto en el cual desaparece Santiago Maldonado, que entiendo que es un caso ampliamente conocido. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ponía en el horizonte el peligro del terrorismo mapuche, en la figura de la RAM, la resistencia ancestral mapuche, y volvía a actualizarse peligrosamente un discurso de la guerra interna, un discurso que en los últimos tiempos ha intentado ser puesto, ¿no es cierto?, en el escenario con distintos niveles de éxito. Y en este mismo momento apareció en el diario de la provincia donde yo vivo, el Río Negro, el sur, una nota titulada La historia es un cuento de horror, donde, haciendo referencia a Santiago Maldonado, el periodista reflexionaba sobre el rol, ¿no es cierto?, del activismo en derechos humanos y el lugar de los derechos humanos. Cuando hablaba de La historia es un cuento de horror, traía a colación, aparecía una foto en blanco y negro, donde un hombre de color negro aparece, está mirando algo. Al fijar nuestra mirada en esos pequeños objetos que está observando, en la primera impresión no se distingue muy bien, pero cuando leemos, el horror, ¿no es cierto?, se descubre cuando nos enteramos que esas dos cosas pequeñas son el pie y la mano de su hija, que habían sido cortadas como era una forma habitual de castigo en 1904 en el Congo belga, como recordatorio del brutal proceso de acumulación de capital, ¿no?, para financiar el desarrollo de la Europa moderna. El horror de ese hombre no era una excepción, no había sido una excepción, y de alguna manera el conocimiento que se tomó de esa situación tuvo lugar gracias a, entre otras personas, a Alice Seeley Harris, una mujer que tomó esa imagen y registró cientos de casos similares. Alice Seeley Harris era una misionera británica que había llegado al Congo belga a fines del siglo XIX para realizar ayuda humanitaria, centrada especialmente en los niños. Cuando llegó al Congo, Seeley Harris decidió documentar lo que vio, porque al principio, como todos nosotros seguramente, no podía creer lo que veía en los ojos: cientos de miles de personas mutiladas. A toda hora se producían asesinatos que eran llevados a cabo con total impunidad por los guardias de la empresa del emperador Leopoldo de Bélgica. Aún hoy no se sabe cuántas personas fueron masacradas en el Congo, mientras tuvo el paradójico estatuto de Congo libre, es decir, no pertenecía a ningún país porque era una empresa, ¿no?, era una pertenencia privada del rey Leopoldo. La cifra más conservadora habla de 5 millones, bueno, y hasta 10 millones. Seeley Harris volvió a Europa, viajó por los Estados Unidos dando charlas sobre las atrocidades que había presenciado en África, y lo hizo de una manera particular. Mostraba sus fotos convertidas en transparencias y las proyectaba contra una pantalla para llegar a un público más amplio.
Algunos afirman que, entre comillas, descubrió el uso de la fotografía como una poderosa ayuda para las campañas de derechos humanos. Hoy se la considera una de las fundadoras de las luchas por los derechos humanos. Murió en 1970. Cilly Harris usó una de las primeras cámaras portátiles, una Kodak Ring, no sé cómo se pronuncia, para tomar las imágenes de las vidas de los congoleños, así como de las que llamaron fotografías de las atrocidades, sobre lo cual hizo un álbum que también se distribuyó. Y en 1905 Mark Twain se unió a esta causa, el soliloquio del rey Leopoldo. Allí decía: la Kodak ha sido una auténtica calamidad para nosotros. Es un pequeño extracto porque obviamente es una obra de teatro, ¿no?, donde es un soliloquio del enemigo más poderoso que hemos tenido delante. En los primeros años no nos costaba nada lograr que la prensa destapara que los cuentos de las mutilaciones eran calumnias, mentiras, invenciones. Entonces de pronto llegó la catástrofe, y me refiero a la incorruptible Kodak. Toda la armonía se fue al infierno. Ahora, bueno, las fotos se cuelan por todas partes a pesar de nuestros esfuerzos por localizarlas y eliminarlas. 10.000 púlpitos y 10.000 imprentas difunden nuestras buenas nuevas acerca de mí todo el tiempo y niegan plácidamente y convincentemente las mutilaciones. Entonces, esa pequeña y trivial Kodak que un niño puede llevar en un bolsillo se levanta sin pronunciar una palabra y los deja mudos de un golpe. La Kodak se convirtió en una metáfora de este registro que mostraba, denunciaba la perversidad, ¿no?, del sistema esclavista. Ahora bien, la pregunta en relación al libro que nos convoca hoy es: ¿qué es esto del registro?, ¿no? Y es precisamente el punto que recorre, ¿no es cierto?, este libro, que a lo largo de los capítulos va desmenuzando de manera sistemática las formas, las categorías, las taxonomías, los dispositivos, esto que María Luisa comentaba, los formularios, las sábanas, o las prácticas que llevaban adelante, que los integrantes de los diferentes organismos que fueron creándose a lo largo del tiempo fueron implementando para asistir y defender a quienes habían sido afectados. Esa era una de las palabras que inicialmente se usó para quienes llegaban, ¿no es cierto?, a ser asistidos por el sistema represivo de la dictadura militar, y que en el proceso lograron sistematizar y hacer emerger la lógica represiva negada por las autoridades militares, así como una narrativa de aquello que era negado y ocultado. Pero no se trata meramente de un libro sobre el registro como tal, sino de aquellos que portan, que registran. Es un libro que está dedicado a este tercer actor, ¿no es cierto?, al cual ya se hizo referencia, que pocas veces ha sido puesto en el foco del análisis, por lo menos en relación con esta tarea del registro y del evento, ¿no? Elizabeth Lira, ¿no?, indica que frente a un sistema que apuntó a deshumanizar y convertir a la población en seres matables, y también se habló de esto a la mañana, particularmente de Verónica Valdivia, ¿no?, este tercer actor se aglutinó tras la idea de solidaridad como eje, convirtiendo así la confrontación en una lucha que era tanto práctica como moral. Entonces, en este contexto de reivindicación de las y los defensores de derechos humanos, el libro hace emerger el archivo como registro, aquello que se convirtió en la herramienta de trabajo, de disputa política y ontológica, dicen, ¿no?, en el sentido de crear o de mostrar aquel otro mundo, aquella otra cosmovisión que estaba siendo negada, dando cuenta de su proceso de formación cotidiano que crea en el devenir esas condiciones de enunciabilidad, porque lo que aparece también es esta, ¿no es cierto?, este estupor ante el horror, la falta de categorías, ¿no es cierto?, que tienen las personas ante determinados eventos. Los autores y las autoras retoman en este sentido los planteamientos de Michel Foucault y señalan que el registro es la actividad práctica o el proceso mediante el cual un evento es transformado en un enunciado, ¿no? Así el registro permite vincular lo visible con lo enunciable, con una narrativa. Respecto a esta visibilización y de la aparición como evento, me gustaría subrayar una idea
con los aportes de un antropólogo, Michel Roch-Truilliot, un haitiano que falleció en el año 2013, que fue premio Franz Fanon de la Asociación Filosófica del Caribe, y que a partir de su recuperación sobre las luchas por la abolición de la esclavitud en 1791 en Haití, muestra la contracara de la visibilización y da a entender cómo puede constituirse un no evento. ¿Cuáles son los mecanismos para construir / silenciar el pasado? Truilliot afirma: la revolución haitiana entró en la historia con la insólita característica de ser inimaginable aun cuando estuviera sucediendo. Los debates, las publicaciones oficiales de la época y la enorme cantidad de gacetillas que se editaron en Francia de 1790 a 1804 muestran la incapacidad de la mayoría de los contemporáneos para comprender aquella revolución tal como era. Leían las noticias desde la perspectiva de unas categorías preestablecidas que eran incompatibles con la idea de una revolución de esclavos. Él, en el análisis, lo que ve es que esas categorías tienen que ver con que en pleno momento de la Revolución Francesa, desde las capitales europeas no había aún posibilidad, o no estaba por lo menos hegemónicamente constituida la posibilidad de entender una rebelión de esclavos, ¿no es cierto? Y estos argumentos contribuyen a lo que denomina fórmulas de borrado, ¿no? Donde el evento no fue tal y aquello que era una revolución terminaba siendo un simple levantamiento, ¿no? o escaramuzas. En otras palabras, lo que él muestra es cómo la historia es fruto del poder que comienza con la creación de los hechos. Y la creación de los hechos tiene que ver también con la creación de las fuentes, de lo que la historia llama las fuentes, y que encontramos precisamente en los archivos, que así deben entenderse tanto el registro como los silencios. En otras palabras, no hay evento que se registre, sino que ese proceso de registro es el que permite que el evento se constituya como tal. El registro del evento en sus formas orales y o escritas. Para entender el proceso, Truilliot apela a la noción de lo impensable o de lo inimaginable, ¿no? De Pierre Bourdieu. Todo aquello que no puede concebirse entre las posibles alternativas, lo que pervierte todas las respuestas porque desafía los términos bajo los que se formularon las preguntas. Este ejemplo porque entiendo que el proceso de registro que en sus diversas formas y momentos llevaron adelante las profesionales del Comité primero y de la Vicaría de la Solidaridad después, junto con otras organizaciones, constituye precisamente el tipo de mecanismo que confronta en términos prácticos lo que es impensable o inimaginable. El libro logra dar cuenta en detalle de las distintas facetas de este delicado proceso donde entender e intervenir en estas lógicas de represivas son dos momentos que van de la mano y se convierten en un instrumento que hacen emerger la represión como un evento. El archivo de la Vicaría de la Solidaridad se incluye entre los archivos de los derechos humanos que el Consejo Internacional de Archivos llamó a proteger en 1995 y definió como provenientes de organismos que habían en el transcurso de sus acciones ofrecido ayuda a víctimas de regímenes represivos armando sus propios archivos. El libro muestra entonces con precisión el desarrollo de estos métodos de trabajo y las categorías que luego van a cristalizar en narrativas y formas de proceder que seguirán teniendo impacto e influencia, ¿no? Algo de esto se estuvo hablando respecto a las distintas comisiones que aparecieron tras el fin de la dictadura militar. Y así trascienden su propia función primigenia para ser incluidos como evidencia en el marco de causas judiciales y como base de indagación de estas diferentes investigaciones encaradas luego para dar cuenta de la represión. El contexto de producción y de emergencia de esta forma de producir registros es retomado minuciosamente a lo largo de todos los capítulos, considerando que este archivo ha sido una de las formas, digamos, centrales o fue una de las herramientas que permitió nombrar y visibilizar la violencia y la represión, aborda también las formas de trabajo de quienes realizaron estas tareas, o
sea, lo que permite dar cuenta es de que las categorías no aparecen de por sí, sino en función también de las trayectorias de quienes participan, ¿no es cierto?, en ese proceso. Y allí los actores que aparecen son fundamentalmente dos, o por lo menos son los más abordados en el trabajo, que son las trabajadoras sociales y los abogados, ¿no? En estas dos facetas que presenta la Vicaría de la Solidaridad, que es la asistencia social y la asistencia legal. Y en el contexto de esta institucionalidad se construye, ¿no es cierto?, el marco de estas prácticas de registro, denuncia y resistencia. Y así lentamente se van digamos, sucediendo aquellos pasos que enumera el propio Trulliot para dar cuenta de esta producción de la historia. Entonces, tenemos el momento de la construcción de las fuentes, ¿no?, del momento de ensamble de los hechos, que es el proceso de construcción de los archivos, con sus lógicas y categorías, el momento de la construcción de las narrativas, como un proceso de reflexión sobre los hechos, y finalmente el proceso de resignificación retrospectiva, o sea, ya una mirada como en tanto historia. Así, para el momento de la construcción de las fuentes, el equipo propone una indagación que se retrotrae a esta formación previa de quienes dieron forma a este archivo, recuperando de alguna manera las discusiones que se tienen en la archivística respecto de o contra la perspectiva más extractivista, se llama, ¿no?, del documento y del archivo, donde lo interesante es la información contenida en el archivo. Lo que los autores y las autoras logran dar cuenta es precisamente de esta constitución, porque en el proceso de creación de las fuentes, las disposiciones de cada uno de los integrantes de la vicaría traen entonces una pertenencia a una comunidad epistémica, tal como muestran, que dan cuenta de las formas en las cuales se registra, ¿no es cierto?, esa información. En un periodo inicial en el cual no existe ni vocabulario ni estándares para representar la tragedia, tienen lugar acciones entonces que combinan prácticas más tradicionales y específicas con innovaciones en función del inédito contexto en el cual todo esto se discute y se lleva a la práctica. Porque lo que se busca inicialmente en este registro es, como mencionan las autoras en este periodo inicial, el registro de situaciones irregulares que lesionaban la dignidad humana. Y esta perspectiva cristiana y ecuménica pueden ser considerados, retomando la conceptualización de Derrida sobre los archivos, el principio arcóntico, o sea, el arqué, dice Derrida, nombra a la vez el comienzo y el mandato. Es donde las cosas comienzan. Este orden, este principio, es el que le otorga sentido a estos actos de registro y hacen así aparecer una lógica del archivo. Es bastante fácil comprenderlo, sobre todo cuando uno ha trabajado con un archivo de inteligencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de un archivo? Es, digamos, la modalidad que intenta aplicar, ¿no? Vale, sin embargo, destacar que contra esta perspectiva el principio también debe ser situado contextualmente en una disputa por los sentidos de la historia. O sea, frente a esta idea del archivo único, ¿no es cierto?, entendemos que este trabajo lo que permite es erigirse como contraejemplo. Entonces, a partir de la recopilación de datos, de la organización y de la creación de las categorías, lo que el archivo hace es registrar el poder represivo y lo hace aparecer como evento, ¿no? En definitiva, mostrar este proceso detalladamente es una de las contribuciones fundamentales que hacen las y los autores, que muestra el proceso de visibilización de la violencia de Estado, que requiere de documentación, investigación y denuncia, y que se plasma en una serie de prácticas documentales y artefactos que, en definitiva, permiten que el terrorismo de Estado emerja ya como evento. Entrevistas, formularios, acciones legales, luego también van conformando un corpus que se van construyendo una narrativa contrahegemónica, y el recurso de las categorías utilizadas presenta también en esta misma perspectiva de entender la lógica del archivo lo que llaman un enfoque etnotaxonómico, que recupera la cuestión fundamental de la génesis y el origen de las categorías. Finalmente,
retomo unas palabras que se mencionan en el libro. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos raramente dejan huellas. La negación, el silencio y la impunidad suelen instalarse como sus mejores aliados. Y contra esta negación, lo que los autores muestran es que en lugar del registro de las actividades que llevan a cabo los integrantes del comité de la vicaría, permiten que se constituya la represión como evento, con categorías y con formas de intervención que incluyen tanto los recursos legales como la generación de nuevos lazos o la recuperación de lazos entre las víctimas, introduciendo la importancia de la rearticulación de esos lazos sociales que el régimen había apuntado a desarmar y sobre lo cual también se estuvo hablando hoy. El libro entonces tiene la gran virtud de aventurarse simultáneamente en dos líneas de trabajo. La primera es mostrar cómo el trabajo de registro del comité primero y la vicaría después tuvo claros efectos performativos en el campo de los derechos humanos. La segunda es que hace aparecer a las personas concretas y situadas involucradas con las tareas de esta vicaría. Se mete con la cotidianidad y así vuelve a surgir desde otra perspectiva la enorme dimensión de la represión y el esfuerzo inimaginable de quienes allí recibían, escuchaban, volcaban en fichas y formularios los testimonios de víctimas y familiares. Aparece así esta tarea paciente y precisa que es la del registro y que inhibe el silencio y, como bien apunta Oriana en la introducción, previene la represión sin traza. Muchas gracias. Bien, quisiéramos cerrar este día tan productivo dando las gracias a los asistentes que nos han acompañado durante el día con este calor y también quizás volver a repetir las gracias a todas aquellas personas que colaboraron en la producción de este libro. Las asistentes sociales de la vicaría, los abogados, los trabajadores de la vicaría, pero también las personas de la Fundación Documentación y Archivo, que nos ayudaron en distintos momentos a encontrar lo que necesitábamos encontrar, a los estudiantes, académicos que nos colaboraron en distintos momentos leyendo algunos de estos capítulos, y especialmente a las personas que trabajaron la versión en inglés. En su primera versión Maxine Lowy, en su segunda versión Kat Collins, porque una cosa es escribir en el idioma propio y otra cosa distinta es poder poner el sentido de lo que uno quiere decir de manera que pueda ser entendido en otra lengua. Un libro como este reproduce dos niveles de solidaridad que yo creo que son importantes destacar. El primero es el trabajo que se hizo en los tiempos en que fue. Y el segundo es la producción de la reflexión, que es resultado de un trabajo colaborativo